Austin von Veblen fue un economista, filósofo y sociólogo estadounidense considerado como el padre intelectual de la escuela crítica heterodoxa institucionalista. Nació en 1857, era hijo de inmigrantes noruegos, quienes lo criaron en zonas rurales de Wisconsin y Minnesota. Realizó sus estudios universitarios en el Colton College, donde fue alumno de John Bates Clark. Tuvo un paso por la Universidad de Johns Hopkins, donde fue estudiante de Charles Sanders Peirce, para posteriormente obtener su doctorado en filosofía por la Universidad de Yale. A pesar de su trayectoria y sus reconocidos trabajos, no pudo establecerse como académico debido a su estilo de vida poco convencional y su escepticismo religioso en un periodo en el que la mayoría de sus colegas y de las universidades estaban afiliados a la religión, por lo que regresaría con sus padres durante 7 años en los que se dedicaría al estudio, construyendo gran parte de sus principales conceptos. También contraería matrimonio y permanecería con sus padres hasta conseguir una beca en la Universidad de Cornell, donde estuvo hasta conseguir un puesto como profesor auxiliar en la Universidad de Chicago, donde también fue editor de la revista Journal of Political Economy. Tras 12 años en Chicago, Veblen sería expulsado por su conducta inadecuada hacia alumnas de la institución. Su posterior paso por las universidades de Stanford, Missouri y la Nueva Escuela para la Investigación Social no sería muy diferente, pues se caracterizaría por sus problemas conyugales, por sus diversos enredos con diferentes mujeres, así como por sus deficientes técnicas de enseñanza. Trabajó brevemente para la Administración de Alimentos de Washington y como editor de la revista The Dial. Posteriormente moriría en agosto de 1929, meses antes de la gran caída del mercado de valores y de la crisis consecuente. Veblen era un hombre amargado, escéptico, pesimista y solitario. Sus obras están bordadas de una forma un tanto tediosa y confusa. Abundan en ingenio, erudición y en toques y críticas un tanto sarcásticas. Puede que el comportamiento de Veblen y las características de su obra se deban a las circunstancias de la familia noruega a la que pertenecía, y también los problemas religiosos, culturales y económicos que gravitaron sobre él en los años de su adolescencia. De esta forma, se podía explicar su modo de ser y su idiosincrasia, así como las bases de su escepticismo y de su visión de espectador crítico y regocijado. Procedente de zonas rurales del medio oeste estadounidense, vivía en un ambiente agrícola que sobre el último cuarto del siglo XIX estaba sometido a la tensión de una economía industrial y moderna. Vivió pues una época de maduración del capitalismo norteamericano. La economía de su país experimentaba un profundo desarrollo estructural. Él sería el único de los economistas estadounidenses contemporáneos cuyo pensamiento sería afectado por dicho desarrollo. Presenció la reacia actitud del sector agrícola a los intereses de los negocios y la aparición del movimiento granjero, así como la fiebre de los ferrocarriles y las controversias monetarias relacionadas con el antagonismo entre el este y el oeste y la lucha entre la granja y la fábrica. Vio el enorme crecimiento de la producción en masa, el avance hacia la frontera intensiva, el desarrollo de la gran empresa moderna y la aparición del capitalismo financiero, así como el crecimiento de una clase ociosa norteamericana erigida sobre la base de la industria capitalista. Entre las principales obras de Veblen encontramos Teoría de la clase ociosa, Teoría de la empresa de negocios, Instinto del trabajo y el estado de las artes industriales, El lugar de la ciencia en la civilización moderna y otros ensayos, Los intereses creados y el hombre común, así como los ingenieros y el sistema de precios. Veblen acuñó el término neoclásico para enfatizar su crítica a la escuela económica dominante, que pretendía ser una combinación del contenido y método del marginalismo y algunos supuestos de la economía política clásica. Atacó el núcleo de la teoría neoclásica afirmando que los supuestos básicos de su doctrina no eran científicos. Quería tirar abajo toda la estructura y reconstruir una ciencia social unificada basada en la economía, la antropología, la sociología, la psicología y la historia. La idea de Veblen era que aunque la terminología de la teoría económica ortodoxa había cambiado desde los tiempos de Smith, los supuestos e ideas eran en esencia idénticos. Va a añadir a esto que toda la teoría económica ortodoxa se basaba en el mismo supuesto, que hay armonía en el sistema, a lo que iba a denominar como una tendencia a mejorar. Ejemplo de esto aparece en el concepto de Smith de precio natural y en el funcionamiento de la mano invisible que convierte los vicios privados en beneficios públicos. La teoría marshalliana refleja esta creencia en sus ideas de precio normal y equilibrio, y en su creencia de que los mercados perfectamente competitivos en equilibrio a largo plazo generan resultados beneficiosos.
Para Veblen, el concepto de equilibrio tal y como lo utilizan los teóricos ortodoxos era normativo, pues implicaban sin prueba alguna que el equilibrio es bueno y que los resultados que producen los mercados en equilibrio son beneficiosos desde el punto de vista social. Veblen llegó a la conclusión de que la teoría ortodoxa era teleológica y por tanto predarwiniana. Teleológica porque decía que la economía se dirigía hacia un fin que no se alcanzaba empíricamente, sino que era anterior al inicio del análisis. Predarwinista porque se negaba a admitir que la economía estuviera cambiando y evolucionando constantemente y porque centraba, por el contrario, la atención en sus aspectos estáticos. Creía que debía ser sustituida por un análisis darwinista dinámico de la evolución de la economía y la sociedad. Veblen define las instituciones como principios de acción acerca de cuya estabilidad y finalidad los hombres no tienen prácticamente duda alguna. El institucionalismo de Veblen descansa sobre la base de lo que puede hacerse dentro de una psicología social general. De lo anterior, va a definir que la teoría ortodoxa era taxonómica en el sentido de que clasificaba la economía y sus partes, pero carecía de una explicación o concepción de ellas como un conjunto de instituciones que evolucionan y cambian. La economía ortodoxa, al centrar la atención en la teoría de precios, suponía que muchas cosas estaban dadas o eran fijas. Según Veblen, los economistas no solo estudiaban la formación de los precios y la asignación de los recursos, sino que investigan los propios factores que mantienen constantes. Veblen rechazaba el supuesto ortodoxo de los mercados perfectamente competitivos y la idea de que los mercados controlados por los empresarios producirían resultados socialmente deseables. Rechazaba el carácter hedonístico y utilitario de la teoría ortodoxa, que se basaba en el supuesto de que los seres humanos actúan movidos por el deseo de maximizar el placer y minimizar el dolor. Creía que la teoría estándar no es en verdad una teoría de algo, sino que simplemente son tradiciones populares o teologías utilizadas para justificar la propiedad privada y los ingresos a la propiedad. Le interesaba pues una economía social en vez de una economía de negocios, de precio, beneficio y propiedad. Una última crítica a la teoría ortodoxa era el hecho de que no conciliaba la teoría económica con los hechos de la economía. Los escritos de Veblen contenían entonces una petición implícita de más estudios empíricos y más énfasis en la investigación inductiva.